Anke Berns, que hablará de mejora de aprendizaje de idiomas mediante aplicación de tecnología móvil. ¿Bien? Gracias. Sí, lo han puesto aquí. Yo veo que habéis puesto ya el caserito, ¿no? Te lo abro, ¿no? ¿Tú me lo llevas? Es que se me olvida luego. ¿Sí me llevo esto? Sí. Yo, no sé, yo tengo mucha voz y cuando me emociono Pero, más... Anke. ¿La escribe? Toma. Momento. ¿Esto te lo meten en el bolsillo? Esto ya para el streaming no sé, no sirve mucho. ¿Eso es obligatorio? No sé. Escúchame yo. Bueno. Yo no me escucho, ¿eh? A ver. Esto me parece que no, ¿no? ¿O sí? Vale. Yo no me escucho más con el micrófono. Pero me escuchan desde casa, vale. Ok. Pues nada, hola, buenas tardes. Yo soy Anke de Filosofía y Letras de la Facultad de Filosofía y Letras y os presento, voy a avanzar un poquito en las diapositivas, un trabajo realizado en un equipo interdisciplinar o multidisciplinar. Somos unos cuantos profesores de la ESI, ingenieros, más alumnos, y unos cuantos alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, mayoritariamente alumnos del grado de estudios ingleses, pero estudiando también alemán. Y yo ya como coordinadora pues, del área de idiomas. Pues el trabajo que hemos realizado en este equipo multidisciplinar, pues os voy a presentar hoy. Antonio ya ha adelantado un poquito las condiciones en las que trabajamos, en las que enseñamos idiomas, en concreto alemán, en esta universidad. Y una de las particularidades que influye realmente en nuestro trabajo es el hecho de que tenemos muchísimos alumnos, a veces incluso demasiados. Hemos llegado a tener más de 80, 90 alumnos por aula, por grupo, lo cual nos hace ya ver lo difícil que es promover realmente la interacción dentro del aula. Se puede con mucho esfuerzo, pero siempre pues, queda esa necesidad de incrementar la interacción, el uso de la lengua meta dentro del aula y fuera del aula para complementar el aprendizaje pues, del aula. A eso hay que añadir, eso lo sabemos todos, porque todos nos vemos afectados por eso desde que existe Bolonia, que tenemos muy pocas horas presenciales, lo cual hace que, claro, el input que podemos dar en nuestras clases, el input lingüístico, pues se reduce aún más. De ahí mi acercamiento hace unos años a la ESI a buscar más expertos en el ámbito de las tecnologías y el inicio pues, de nuestra trayectoria. Como grupo de investigación y bueno, como trabajo o como grupo multidisciplinar. Antonio ya ha mencionado pues, nuestra primera experiencia, que fui por los mundos virtuales, que realmente empezó en Madrid, en la Autónoma, con otro equipo de ingenieros y que luego pues, lo llevamos a Cádiz, sabiendo que aquí también había un equipo pues, interesado en el tema. El primer intento para complementar el aprendizaje dentro del aula y proveer a nuestros alumnos con más oportunidades de usar la lengua, pues fue la creación de diferentes entornos o videojuegos dentro del mundo OpenSim que mencionó Antonio. Pues, por ejemplo, creamos un supermercado, creamos una tienda que aquí se llama Saturn, pero en España existe como MediaMarkt, una cafetería y un entorno un poquito más familiar, una casa. En todos esos entornos los alumnos realizaron juegos de rol
que había que resolver de forma colaborativa y todos mediante text chat, comunicación vía text chat. Fue una experiencia satisfactoria y positiva, pero no fue suficiente. Nosotros queríamos más. Porque, bueno, los mundos virtuales, por muchas posibilidades que ofrecen y siguen interesándonos, de hecho, seguimos trabajando con Antonio en el tema de los lenguajes, específico para analizar pues, la interacción de los alumnos, pues también tienen sus problemas. O sea que hace falta tener un servidor potente para garantizar pues, la estabilidad a la hora de conectarse los alumnos desde casa, sobre todo, y también desde dentro de la facultad, porque cuanto más alumnos entren, pues más problemas puede haber. Pues eso hay que decirlo. Pero bueno, es cuestión quizás de buscar más financiación para tener pues también más medios técnicos. Pero bueno, nosotros decidimos seguir con los mundos virtuales, pero a la vez buscar otras posibilidades que facilitaran tanto nuestro objetivo de incrementar la interacción o el uso de la lengua meta de los alumnos dentro y fuera del aula, como de darles más acceso, o sea, facilitarles el acceso. Entonces, claro, sabiendo que todos los alumnos, pues ya yo creo que puedo decir con mucha facilidad, el 100% de nuestros alumnos tienen un móvil y sobre todo un smartphone, pues dijimos, ¿por qué no empezar por ahí? Si el teléfono es lo que más llevan en su bolsillo, que más acompaña a nuestros alumnos en su día a día, ¿por qué no lo utilizamos como herramienta educativa, diseñando algo que pueda facilitar su aprendizaje y además motivarlos? Entonces, de ahí empezamos a explotar el potencial tanto educativo como motivador de apps. Empezamos con, me he adelantado, ¿no? Empezamos con la primera app que se llama Vocab Trainer, que consistía en dos partes. Una parte era facilitar a los alumnos ejercicios, drill-based exercises, para darles la posibilidad de aprender más vocabulario, más gramática y eso. Y la segunda parte, que es realmente la parte innovadora, fue incluir un roleplay, un juego de rol, una gymkhana, en la que los alumnos tenían que interactuar vía text chat con usuarios que además no conocían, que estaban anonimizados y tenían que resolver una tarea colaborativa. No voy a extenderme más porque, bueno, creo que es solo para darles una idea cómo hemos empezado el proyecto que quiero presentar. Hay muchas publicaciones sobre esto si alguien está interesado. La siguiente app fue una app que seguía un poquito en esta línea, pero que se basaba en definiciones tanto introducidas por el profesor como por los alumnos. Esta última parte es la más importante, porque lo que queríamos era fomentar un aprendizaje por comunidad, que el mismo alumno pudiera decidir sobre qué contenido aprender. Entonces, es una app muy dinámica que permite al alumno involucrarse y además le pide involucrarse porque también, como ha dicho el primer compañero en su charla, pues esto va para nota, ¿vale? Entonces nosotros hemos intentado pues darle algún incentivo más, diciendo, bueno, no facilitamos solo un juego súper chulo, una app, para hacer el aprendizaje autónomo, independiente en casa, un poquito más ameno, sino optamos también pues algo a cambio. Pues el alumno participa aquí pues activamente, ¿vale? Esto un poquito ha sido la experiencia previa antes de diseñar la herramienta que hoy os presentamos, que se llama Terminkalender, que es una palabra alemana y que significa agenda personal, calendario. Es una actividad que hemos utilizado en clase durante, yo diría, hasta 5 años, los últimos 5 años, y que ha tenido siempre bastante éxito, mucha aceptación entre los alumnos, porque es una actividad muy dinámica. La actividad en un principio consistía en una cosa muy simple, o sea, la hacía en papel. Tenían un calendario con diferentes días, con diferentes momentos del día, más pues los papelitos que ellos mismos se preparaban, que servían como mensajes escritos. Entonces, la idea era organizar una agenda interactuando con sus compañeros del aula mediante mensajes escritos que hacían pues en plan cutre, ¿no? O sea, hacían diferentes papelitos y decían un mensajito de fulanito, no sé, Pepito, para Vanesita.
y entonces, oye, ¿te apetece ir el viernes al cine? Entonces el otro le tenía que mandar otro mensajito, contestar a esto y decir, sí, pero bueno, ¿qué vamos a ver? ¿A qué hora? No sé cuánto, ponerse de acuerdo. Y con esa información que les llegaba, pues ellos apuntaban y organizaban su horario. El horario se llenaba cada vez más y la tarea se hacía más complicada, porque luego les llegaba de otra persona, de Guadalupe o quien sea, pues un mensajito y dice, bueno, tú me pides quedar un día que yo ya no puedo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que el alumno tenía que negociar. Al principio decía, oh, fácil, pero conforme que se iba llenando el calendario, el alumno iba a tener problemas para organizar su calendario porque se iba llenando. Entonces, esto era un poquito la idea, ¿no?, de fomentar la interacción dentro del aula. Nosotros, ¿por qué nos hemos complicado más la cosa? ¿Por qué, si esto funcionaba bien, si tenía mucho éxito, por qué una app? Porque creemos que el uso de la tecnología puede añadir algo más, puede mejorar la actividad, tanto para el profesor, para organizar la actividad, porque puede añadir fácilmente otras tareas, puede conseguir, al igual que en los mundos virtuales, lo que comentó Antonio, analizar los logs, porque se quedan registrados, y puede añadir un componente que aumenta todavía más la necesidad de interactuar, que es anonimizar las identidades de los alumnos. Si en el aula, con el papel tradicional, con el método tradicional, pues yo veo con quién interactúo y puedo hacer trampas, pues con la app que hemos diseñado, pues el alumno ya no puede hacer trampas porque no sabe ni cómo se llama él dentro de la app, ni cómo se llaman sus compañeros que están ahí. Entonces, realmente tiene que interactuar. Entonces, y sobre todo negociar. Entonces, añadimos, pues, o decidimos diseñar, implementar la actividad que anteriormente desarrollamos en el aula con boli y con papel, con una app que consistía también en dos partes. O sea, diseñamos una app para el profesor que le permite monitorizar pues, la actividad, añadir tareas según las necesidades de sus alumnos o de enseñanza, anonimizar las identidades de los estudiantes y, sobre todo, detectar posibles, bueno, yo diría errores o malentendidos a la hora de ponerse de acuerdo los alumnos. Los alumnos, si recordáis bien, tenían que llenar su agenda y para eso tenían que ponerse de acuerdo. Ahora, la idea es que se pongan de verdad de acuerdo y que apunten lo mismo. En papel es muy difícil de organizar, porque, bueno, como profesor ya es difícil evaluar luego lo que pone en el papel. Y además el alumno casi no se da cuenta. Si hay un malentendido, pues uno apunta una cosa, el otro apunta otra cosa, pero nosotros queríamos que realmente consiguieran ponerse de acuerdo y consiguieran entenderse. Entonces, la app sí nos facilita esa posibilidad de poder comprobar y entonces, claro, es un valor añadido. También es más fácil, pues, utilizar o hacer esa actividad con grupos grandes, porque es más fácil organizar esto con la tecnología que en papel. Y además se puede también implementar en casa o jugar desde casa, o sea, no tiene restricciones. Es un poquito pues el sistema que hemos diseñado. Pues hay una app para el profesor y una app para el alumno. La app del profesor pues permite lo que os he comentado antes, y la app del alumno permite pues interactuar con otros alumnos para ponerse de acuerdo y ir llenando el calendario. Aquí os presento algunos pantallazos, que es un pantallazo de la app del profesor. Y os enseña, ahora es la primera vez que utilizo algo así, es muy fashion para mí. ¿Dónde puedo yo esto? Sí, vale. Aquí lo que veis es el interfaz del profesor y las posibilidades de tareas que puede ofrecer a sus alumnos. O sea,
tareas de ir al cine, de ir a ver una película concreta, de ir al teatro, ver algo concreto, etcétera, etcétera. Aquí pues veis que el profesor introduce los nombres de los alumnos que luego se convierten en otras identidades. O sea que en la siguiente pantalla aparecería pues un nombre ficticio para esa persona, de manera que nadie sepa realmente quién es. La siguiente pantalla pues refleja un ejemplo de lo que ve el alumno cuando está dentro de la app, que es en concreto el horario. Aquí veis los días, los momentos del día, los días de la semana, y aquí pues las tareas que pueden realizar, que otra vez es ir a comprar, el cine, etcétera, etcétera. Y aquí ya veis un elemento que es el chat. ¿Cuál es la cosa añadida? Y eso es lo chulo y que fomenta realmente la interacción. Que hay diferentes tipos de actividades. Hay actividades que puedes realizar con un alumno, lo cual es relativamente fácil, y hay otras actividades que necesitas realizar con 2 alumnos o incluso con 3, lo cual requiere una negociación tremenda. ¿Cuál es el objetivo? Para mí, como profesor de idiomas, el objetivo no es que el alumno salga de la clase habiendo rellenado todo esto. Para mí, el objetivo es que el alumno realmente hable, que utilice la lengua, que interactúe y que realmente practique sus competencias lingüísticas y la competencia escrita sobre todo. Aquí os enseñamos otro pantallazo ya del chat, donde veis aquí, por ejemplo, la palabra alemana du, que sería tú, y la persona con la que interactúo, que es en este caso Fran, pero Fran no existe, Fran es un nombre ficticio, ¿vale? Y aquí hay otros con los que puedo interactuar que también son ficticios. Y aquí abajo sería pues el espacio para introducir. Funciona muy parecido a WhatsApp y hemos creado pues esa interfaz así porque bueno, es el con el que más familiarizados están los alumnos. Otra cosa importante, para poder rellenar el calendario que hemos visto antes, pues no es suficiente pasar una información con el dedo al calendario, que eso puede parecer, sino el alumno tiene que ponerse dentro del TextChat, cuando empieza a comunicar, cuando interactúa con sus compañeros, tiene que introducir aquí varias informaciones. La primera información es con quién, qué quieres hacer. ¿Quieres ir al MediaMarkt o dónde quieres ir? ¿En qué ciudad? Algeciras, Cádiz, Chiclana, no sé cuánto. ¿En qué lugar? ¿Qué quieras hacer? ¿Vale? Entonces, tiene que seleccionar, o sea, con el scroll, ¿no? Pero antes tiene que haberlo negociado en el TextChat. Y si no lo hace bien, pues ¿qué pasa? Pues pasa lo que vemos ahora, que aquí, ay, perdón, la emoción. Aquí, pues lo rojo nos dice que no se han puesto de acuerdo. Y esto hace la app, pero no lo hace el papel. Aquí parece que sí, que ha conseguido ponerse de acuerdo. ¿Vale? Entonces, creo que ya pues queda claro por qué realmente la tecnología añade o tiene algún valor añadido. No es solo por lo nuevo, la novedad, ¿no? Que utilizamos pues esa herramienta. Aquí pues hicimos una prueba piloto, queremos ahora implementarlo después de Semana Santa en un curso de alemán, pero como el curso es muy numeroso, pues más vale que se hagan diferentes pruebas para ver posibles pues, problemas técnicos o incluso de contenido. Hicimos una app con 9 personas, tanto alumnos como profesores, durante casi una hora, pero lo hicimos en español porque, bueno, solo la mitad de los participantes sabía alemán. La experiencia fue muy satisfactoria porque realmente nos dimos cuenta de cómo facilitaba el uso de la tecnología, de la app, pues la fluidez de la actividad, la interacción de los alumnos y sobre todo pues luego el análisis de lo que han hecho. Aquí os presentamos algunas gráficas pues donde veis pues la media de tareas por jugador que se realizaron, cuánto tardaron. Veis que los alumnos, esto ya es algo que no debería decir, los alumnos eran mejor que los profesores, pero bueno, tienen una rapidez tremenda.
Aquí veis otro grafo que os hemos presentado, donde os enseñamos la intensidad de las comunicaciones y los circulitos, pues las tareas realizadas. Aquí también veis diferencia. Alicia, Mercedes, aquí no sé. Pero bueno, veis que realmente pues, se han realizado muchas tareas y hay una fluidez en la comunicación que es bastante satisfactoria. Aquí veis pues, los números de mensajes que se han enviado y esto es una cosa que me parece súper interesante, que eso ha creado pues Owais. Owais, un miembro de nuestro equipo que ha llegado este año y que nos está haciendo pues, unos grafos que nos demuestran las palabras más utilizadas. Cuanto más grandes aparezcan, más han sido utilizadas dentro del text chat, lo cual creo es interesante, ¿no? Cuando evaluamos realmente el uso de la lengua meta, poder ver qué palabras han utilizado en la primera prueba y cómo ha cambiado esto o ha cambiado esto en la siguiente prueba, O sea que realmente para medir el impacto en el aprendizaje, nosotros tenemos pensamiento de utilizar esa herramienta no una vez, sino dos. Y si me pongo muy pesada, 3 veces, para ir viendo pues, el impacto en el aprendizaje de los idiomas, del alemán. Nada, como conclusiones, ¿qué es lo que permite la app? Pues el uso, la escalabilidad a grupos grandes, monitorizar la actividad, analizar sobre todo los logs y el proceso de interacción, detectar automáticamente malentendidos a la hora de elaborar el horario, la agenda, anonimizar las identidades a fin de incrementar esa necesidad de negociar, obligar al uso de la lengua meta, facilitar la interacción y negociación entre los jugadores, promover sobre todo la comunicación espontánea y fluida y trasladar la actividad incluso a un espacio fuera del aula, porque el alumno también, estando en casa, no sabe con quién interactúa. Entonces, claro, es algo muy motivador. Pues todo eso se ha desarrollado dentro de ese equipo que os he presentado y con el enorme esfuerzo de Javier Osuna, que también está aquí, que hizo su trabajo final de grado y que además fue valorado altamente con una nota, bueno, con la máxima nota, y que ahora pues queremos probar pronto en el curso de alemán. ¿Trabajo futuro? Sí, queda. Queda, pues sobre todo, probar la app con un grupo control, o sea, usando también la antigua versión en papel para ver realmente la interacción que se produce con una herramienta y con otra. Entonces, lo que queremos hacer es dividir los alumnos que yo tengo en alemán, en la facultad, pues en 2 grupos. Uno haciendo pues, la actividad de manera tradicional con boli y papel y el otro pues con la app. Y luego pues también ha habido algunas ideas como incrementar la dificultad para incrementar un poquito el desafío. Y una de las ideas fue que mientras que los alumnos realizaban pues, sus interacciones y negociaciones para llenar ese calendario, pues de mandarles pues, mensajes espontáneos que les iba a complicar un poquito la tarea. O sea, una de las ideas de nuestros compañeros fue pues, decir, mira, tú te estás poniendo de acuerdo para un día, el miércoles, pero que recuerda que tú tienes ahí una cita pues, en el médico o lo que sea. Entonces, claro, uno dice, pues, sí, yo tenía antes el horario libre, sí, pero bueno, la vida misma es así, que tú pediste una cita la semana pasada y ahora el médico te ha llamado y te recuerda que tú ahí no puedes quedar. Entonces, un poquito para dificultar pues, el proceso y darle chispa realmente a la app, ¿no? En ese sentido, pero bueno, yo creo que se nos van a ocurrir incluso más cosas, nos vamos a complicar todavía más la vida una vez que hayamos probado eso en el aula y vemos realmente pues, el potencial que todavía queda por explotar. Pues muchas gracias. Cualquier pregunta, aquí estamos, bueno, mis compañeros y yo. Me he extendido de tiempo, ¿no?